señores estudiantes. Vamos a retomar la clase en base al comunicado, que algunos dicen que es falso, otros no. Ya veremos cómo evoluciona. De todas formas, cualquier novedad, cualquier comunicado, nos estaremos comunicando justamente con WhatsApp. Bien, entonces vamos a repasar primero lo que vimos la última clase. Entonces, antes de eso, señores, hay un señor llamado Gabriel. ¿Está el señor Gabriel? Sí, ingeniero. Sí, por favor, coloque siempre su nombre y apellido, ¿ya? Ay, Para por me pasó. identificarlo. Gracias. Ok, entonces vamos a repasar lo de la última clase. Bien. Bien, estamos viendo, señores, los operadores relacionales que existen obviamente en los lenguajes de alto nivel. Son estos 6 operadores, ¿sí? Ok, ustedes saben que las estructuras de control en los lenguajes de alto nivel utilizan obviamente estos operadores relacionales. Por ejemplo, nos preguntamos si if, si el contenido, si la variable A es mayor, si es verdadero que A es mayor que B, tomaremos una determinada decisión, o si no, tomaremos otra. Lo mismo, por ejemplo, la estructura while. Acá nos estaríamos preguntando si A es menor o igual a B. Un for, hasta que I sea menor que B. Ok. Ok. Bien. Luego dijimos lo siguiente. Necesitamos 2 conjuntos de instrucciones diferentes para implementar dichos operadores relacionales, dependiente si las variables con las que estamos trabajando representan enteros con signo o sin signo, ¿no? Pues es obvio que si yo tengo estos valores, ¿sí?, y representan en un caso enteros sin signo, obviamente en este caso A va a ser mayor que B, porque A obviamente en decimales 255 va a ser mayor que 1. Mientras que tenemos una situación a la inversa, si estamos trabajando con enteros con signo, porque en este caso FF en complemento 2 representa menos 1. ¿Ok? Entonces en este caso B es mayor que A, en el otro, perdón, A es mayor que. Ok, luego dijimos, ¿cómo se implementa, ¿sí?, estos operadores relacionales, ¿sí?, en assembler, o sea, con las instrucciones del procesador? Entonces dijimos lo que hay que hacer para saber, por ejemplo, en este caso, si es verdadero que A es igual a 0 o mayor, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es una resta. Y para eso existe una nueva instrucción, que era la instrucción de comparación, mnemónico CMP. Lo que hace esta instrucción es justamente una resta. Por ejemplo, copiamos el valor de A en un registro, por ejemplo, AL, y luego le decimos, quiero comparar lo que hay en AL con 0, para ver si son iguales o distintos. La instrucción de comparación hace una resta, pero a diferencia de una resta, no almacena el resultado de la misma, ¿sí? O sea, no me interesa el resultado de la resta, me interesa sí que actualice las banderas.
Porque en ese caso, de acuerdo a cómo quedan las banderas, ¿sí? A continuación, esta instrucción siempre va casada con un jump condicional. Por ejemplo, en este caso, nos preguntamos, hacemos una resta, y si se cumple que A es igual a B, jump equal, si se cumple, va a saltar esta etiqueta. ¿Y cuándo va a saltar? Obviamente cuando la bandera Z es igual a 1 después de una resta. ¿Okay? En caso que no sea A igual a 0, el programa va a seguir en forma secuencial. ¿De acuerdo? Ok, luego hicimos algunos ejemplitos justamente cómo podemos ver las condiciones de las banderas sobre las cuales se fijan esos jump condicionales. Por ejemplo, si A y B son iguales, obviamente la bandera Z va a estar en 1. Esa es una condición para saber que A es igual a B. O sea que cumple este operador relacional. Si es mayor, obviamente no va a haber préstamo. Entonces, la bandera de carry y préstamo tiene que estar en 0. Pero además hay otra condición que Z, ¿sí?, debe estar en 0, porque si Z estuviera en 1, fueran iguales y no puede ser mayor, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Y eso está plasmado en este resumen, ¿sí? Lo hemos plasmado en este resumen. Ok. Entonces, hemos dicho dos conjuntos para cuando comparemos, ahí están los 6 operadores relacionales, cuando comparemos enteros sin signo y con signo. Todos empiezan con una J, por supuesto. Bueno, acá diferencian, en el caso de sin signo, usan la palabra above para referirse, entre comillas, si es mayor, y la palabra below, si A está por debajo, esto sería si A está por encima. O sea, en otras palabras, si A es mayor que B o si A es menor que B. Mientras que en el caso con signo utilizan obviamente la palabra mayor y la palabra menor en este caso. Bien, ahí están los 6 operadores, sus mnemónicos, y una vez hecha la resta, si se cumplen estas condiciones, la instrucción de comparación que va a ser una resta va a actualizar las banderas, ¿no? Entonces, si se cumple, por ejemplo, esta condición, este jump se va a ejecutar porque sabemos que es verdadero que A es mayor que B. Eso lo hemos deducido acá, por ejemplo. Sí. A es mayor que B, ¿cómo deben quedar las banderas? Carry en 0. Y además, otra condición, Z también 0. Porque si fuera 1 fueran iguales y ya no sería mayor, ¿no? Etcétera, etcétera. Ok, ahora vamos a ver 2 ejemplos de programa para que quede claro. Entonces, el uso de estos jump que implementan los operadores relacionales. Bien, primero vamos a trabajar con enteros sin signo con estos mismos valores. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, A en hexa 1, FF. Si es con signo, ya lo dijimos, bueno, esto es 1, obviamente esto es 250. Después voy a definir 2 variables. Above vamos a usar, sí, los mismos términos, o above por encima, o por debajo o igual. Entonces vamos a comparar A con B.
En caso que la variable A esté por encima, entre paréntesis, sea mayor que B, para enteros sin signo, ¿sí? Entonces lo vamos a almacenar en la variable above. En caso contrario, A va a estar por debajo o va a ser igual a B, ¿no es cierto? Bueno, el programa sería el siguiente. Copiamos los valores de A y B a dos registros. Y ahora comparamos, ¿sí?, para ver cómo es la situación de A versus B, ¿no es cierto? Entonces comparamos. ¿Qué hace la comparación? Va a ser una resta, ¿sí? Podemos deducir, pueden hacerlo con papel y lápiz la resta en binario, okay. Pero razonando un poco sabemos que el sustraendo 2,55 es mayor que 1, por ejemplo, entonces va a haber un préstamo, el resultado es distinto de 0. Bueno, estas dos banderas no nos interesan porque estamos con enteros sin signo. Ok. Ahora, ¿se va a realizar este salto o no se va a realizar? Es decir, A está por encima de B, obviamente que no. A es 1, B es 2,55. En otras palabras, A es 1, es menor que 2,55. Entonces, ¿cómo sabe el procesador? Entonces, ¿se acuerdan las condiciones que acabamos de ver sobre las banderas? Si encuentra que la bandera de carry está en 0 y además la bandera de Z está en 0, o sea que se cumple esta función booleana, 0 o 0, si es 0 el resultado, ok, sabemos que A sí está por encima, entre paréntesis, es mayor que B, que no va a ser nuestro caso. ¿Por qué? Porque en este caso el carry, o sea, el préstamo va a estar en 1, o sea que ya no cumple esta condición. Entonces en A no hemos encontrado el número mayor, ¿sí? El programa continúa en forma secuencial y entonces nos vamos a esta etiqueta donde en AL obviamente vamos a encontrar el menor y lo vamos a almacenar en esta variable. ¿Okay? Veámoslo entonces. Acá lo tenemos. Ok. Bien. Ahí está 1, el valor de la variable E, el valor de la variable B, 255, FF, estamos con enteros sin signo. Ahora comparamos, va a ser la resta, pero no va a almacenar el resultado, pero sí va a actualizar las banderas. Hagamos, bueno, ahí está, me actualizó las banderas. No me almacenó el resultado, han visto que el resultado no cambia, no se almacena. Ahora, obviamente A no está por encima de B. A no es, entre paréntesis, mayor que B. 1 no es mayor que 255. ¿Sí? Y como ven, este salto, jump above, salta esta etiqueta si A está por encima de B, pero A no está por encima de B. Y es justo entonces que no se ejecuta. ¿Y por qué no se ejecuta? Bueno, basta ver las banderas. La condición es que, y lo hemos hecho con un ejercicio, la condición es que, acá está, A está por encima de B en el caso que la bandera de carry está en 0 y además la bandera Z está en 0. Pero en nuestro caso, la bandera de carry no está en 0, está en
perdón, está en 1. Por lo tanto, no cumple la condición, entonces A no está por encima de B. Entonces, el programa sigue en forma secuencial. Obviamente, este jump incondicional siempre se ejecuta. Vamos a saltar esta instrucción. Y en AL no tendremos el mayor, entre paréntesis, sino el menor. Y entonces eso lo almacenamos en esta variable. O sea, A no está por encima de B, sino está por debajo o es igual, y entonces lo almacenamos en esta variable. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer el mismo programa, pero considerando que los enteros, las variables A y B representan enteros con sí. ¿Sí? Estos valores son los mismos, obviamente la representación es distinta. Y si A es mayor que B, el número mayor lo voy a almacenar en mayor. Justamente estoy usando esos nombres. Si A no es mayor que B, lo voy a almacenar en la variable menor o igual. Obviamente, en nuestro caso, A es mayor que B. Ok, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Las banderas son exactamente las mismas, obviamente. Pero acá, cuidado. Acá ya no voy a usar JA. No vamos a usar JA para saber si A está por encima de B, sino que voy a usar, dado que es con signo, J. Ahora, las condiciones sobre las banderas obviamente son distintas, ¿no? Sabemos que A es mayor que B. Si se cumple que la bandera Z, obviamente debe estar en 0, debe ser igual a 0. Pero además, necesitamos que las dos banderas de signo y de overflow sean iguales. Veamos en nuestro caso. Las banderas son las mismas que antes, obviamente las condiciones son distintas. Veamos, ¿cuánto es Z? 0. ¿Cuánto es la bandera de signo? 0. La bandera doble por 0. 0, SOR 0, 0. 0 OR 0, 0. Cumple la condición. Significa que A es mayor que B. Tendría que saltar entonces acá. Y en AL tendríamos el mayor como debe ser, el más 1. Veamos si es cierto. Entonces, este es el programa. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. ¿Sí? 1. Lo mismo de antes, FF, lo mismo de antes. Obviamente aquí la interpretación es distinta. Estamos trabajando con entero con signo. Hacemos la comparación, la resta. Las banderas son las mismas, pero las condiciones de las banderas son distintas. Y fíjense que acá sí se me habilita la flecha roja. Jump written. Si A es mayor que B, salta este etiqueta. Efectivamente, A es mayor que B en este caso, y en AL tendremos el número mayor, que es justamente más 1, porque en el otro B es menos 1. Ahí está, lo almacenamos entonces en mayor, y obviamente acá tenemos un jump incondicional para saltarnos esta instrucción. También podemos
pueden, sí. Pueden también pedirle si desea un diagrama de flujo, ahí lo tienen. Si se cumple, que es justamente lo que hemos visto, si se cumple viene por esta flechita verde y en AL tendremos el número mayor y lo almacenamos en la variable mayor. Justamente en AL tendremos más 1. Si en AL no tuviéramos el número mayor, se viene por acá. Sí, y en este caso nos iríamos a almacenarlo en la variable menor. Bueno, y ambos terminan obviamente al fin del programa. Y para finalizar vamos a hacer como un repaso. ¿Se acuerdan que hicimos la suma de los elementos de un arreglo? Un arreglo muy pequeño de 5 elementos a nivel de byte. Y almacenábamos el resultado en una variable suma. Ahora vamos a hacer el mismo programa, pero con un control de ciclo diferente. No voy a inicializar como antes un contador, sino el control del ciclo lo voy a hacer sobre el índice. Entonces, ¿cómo sería el programa? Bueno, esto es lo mismo de antes. En AL voy a almacenar el resultado de la suma. Bueno, igual que antes, lo colocaré en 0. Inicializo el puntero al inicio del arreglo. Voy a usar RSI como un índice. Inicialmente el índice, como sabemos, empieza de 0 para este primer elemento. Y luego, esto ya lo habíamos visto, sume lo que en AL y vaya a memoria donde apunta RBX, le suma RSI. La primera vez RSI está en 0, va a acceder solamente al primer elemento. Luego, para la siguiente vez, incrementamos el índice. Ahora fíjense acá. Estoy usando la instrucción de comparación. Le estoy diciendo, compáreme el índice. El índice está en R6, no el contenido. Con 5. Okay. Mientras no sean iguales, not equal, obviamente, cuando se va a ejecutar este salto, cuando la bandera Z está en 0. Okay. Entonces, not equal. Volvemos a sumar. Así habremos sumado. ¿Sí? Cuando el índice llegue a 5, ya habremos sumado los 5 elementos. No se olviden que el índice empieza en 0, ¿no? Entonces, 5. Compara 5 con 5, 5 menos 5, 0. Esta bandera se levanta, esta condición ya no se cumple, no salimos del ciclo. Ok, este es otro ejemplo entonces de cómo puedo controlar el ciclo mediante el índice. La anterior vez lo hicimos, ¿se acuerdan? Inicializando un contador en 5 y comparando entonces con el contador. Bien, y por último, veamos, señores, un poquito. En realidad, veamos las estructuras de control de los lenguajes de alto nivel y cómo se convierten en lenguaje de máquina en assembly. Por ejemplo, empecemos el do while. El do while, tenemos do
entre llaves, tenemos una serie de instrucciones, ejecute estas instrucciones mientras el contenido, este signo interrogativo es cualquiera de los operadores relacionales. Por ejemplo, igual, mayor. Por ejemplo, mientras A sea mayor que B. Una vez que haya no sea mayor de B, el programa continúa en forma secuencial y sale del ciclo. ¿Cómo se implementa esto? Por ejemplo, un ejemplo sería el siguiente. Inicializo, por ejemplo, una variable en 0. Por ejemplo, el contenido que está en el registro CX. Incremento. Do. Primero incremento una serie de instrucciones. Y luego comparo. Este sería el while. Ok. Mientras que, fíjense acá, less. ¿Sí? Mientras que el contenido RCX sea menor que 5, se va a seguir ejecutando el do, ¿no? Cuando sea igual, entonces se sale del do while y continúa el programa. Este de acá es un do while, ¿no? Do, primero suma, luego nos pregunta. ¿Cómo sería un while? Ya, un while trabaja de la siguiente forma. Primero nos preguntamos A, por ejemplo, mayor, mayor, igual, lo que sea, B. Si se cumple, si es verdadero esta condición, se ejecuta esta serie de instrucciones que están entre llaves. Ok, una vez que no cumple, se sale. ¿Cómo sería esto? Traducido. Ok, fíjense que primero nos preguntamos. Antes nos preguntábamos al final. Ok, primero nos preguntamos si ese X, en este caso me pregunto si es mayor o igual. Como es 0, obviamente no va a ser mayor o igual. Incrementamos, por ejemplo, ese X, etcétera, etcétera. Y acá tengo un jump. Y me vuelvo a preguntar. ¿Sí? Hasta vamos incrementando hasta que acá tenemos un 5 y un 5 es igual, ¿no? A 5, entonces nos salimos del ciclo y el programa continúa. Bien, un for es parecido a un while. La condición la tenemos acá. Por ejemplo, hasta que la variable i sea menor que 100, si se cumple, se realiza este conjunto de instrucciones. ¿Cómo se traduce esto? Esto es parecido a un while, ¿no? Entonces, primero comparamos, ver si llegamos ya al límite. Igual que antes, igual que el while prácticamente. Incrementamos, ¿sí? Hasta que cumpla la condición que sea mayor o igual. Cuando es mayor o igual, nos salimos. El if ya lo habíamos visto. Por ejemplo, si A es menor que B, si A es menor que B, en B vamos a tener el mayor y lo almacenamos en la variable max mayor. Caso contrario, ¿dónde estará el mayor? En la variable A, no en la variable B, y lo almacenamos. ¿Cómo se realiza esto? Ahí tengo, por ejemplo, A y B, 10, 20, max. Ahí vamos a almacenar cuáles de las dos variables es la mayor. Una forma de hacerlo, lo copiamos a un registro, otro registro, comparamos
Comparamos, se hace la resta, se actualizan las banderas. Estamos con signo, suponiendo que las variables A y B pueden tener signo. Entonces, si se cumple que A es mayor o igual, que no es nuestro caso, que no va a ser nuestro caso porque 10 no es mayor que 20, entonces vamos a venir, no cumple esta condición, no se ejecuta el salto, y entonces en EBX vamos a tener el número máximo, no en EAX, sino en EBX, que es 20. Y en max, y obviamente tenemos que saltarnos esta instrucción. Caso contrario, si acá yo le pongo 20, acá le pongo 10, obviamente este salto se va a ejecutar, ¿sí? Y en AX vamos a tener el mayor, que sería 20. Entonces, bueno, tendríamos el switch también. Bien, pero así es como se traduce las principales estructuras de control, ¿sí? Siempre tienen que usar para implementar los operadores relacionales una comparación y un jump condicional, dependiente si son los jump para esteo con signo o sin signo. Bueno, repasen esto si tuvieran alguna duda la próxima. Obviamente a través del semestre, la mayoría de los programas van a tener este tipo de preguntas, ¿no? De jump condicional. Ok, señores. Ahora vamos a pasar a un tema nuevo, importante en computación, que es el stack. El stack, o sea, la pila, ¿no? Ustedes tienen materia de estructura de datos, tienen dos materias, estructura de datos 1 y estructura de datos 2. Saben lo que es un stack. Vamos a ver entonces cómo trabaja el stack en tiempo de ejecución. Y las dos operaciones, las únicas dos operaciones que se pueden hacer en la stack, en la pila, que es la operación de push y la operación de pop. De acuerdo a eso, el procesador tiene instrucciones que implementan estas dos operaciones. Y el memónico es el mismo, push y pop. ¿Qué tipo de estructura de datos es la pila, el stack? ¿Nadie? ¿Qué tipo de estructura han debido estudiar? Una pila. Ya, pero ¿qué tipo de estructura de datos? El stack, la traducción es pila, ¿no? Pero ¿qué tipo de estructura de datos es? Bueno, entonces repasemos. Es una estructura de datos muy importante en computación. Veamos un poco de la nomenclatura del stack. Bueno, cuando uno estudia el stack, en la mayoría de los libros hacen el ejemplo de los platos, ¿no? Entonces yo tengo una serie de platos que los quiero ir apilando, de ahí la palabra pila en inglés stack. Y todos sabemos, bueno, eso es de más de obvio, que primero yo coloco un plato, luego el segundo lo apilo encima y así sucesivamente. Por ejemplo, acá he apilado 10 platos, veamos un poco la nomenclatura. El último plato está en lo que se conoce en el top, en el tope del stack de la pila. En este caso, el plato 10 está en el tope, ¿no es cierto? Ya no hay más platos encima.
¿Sí? El primer plato está en el bottom, en el fondo de la pila. Ahora todos sabemos, y bueno, es obvio que si yo quiero sacar un plato, bueno, que los platos solamente se adicionan obviamente en el top, ¿no? Si yo quiero, me viene un nuevo plato y quiero adicionarlo, bueno, lo pongo acá encima, ¿no? No es que voy a sacar todos estos platos para ponerlo acá abajo. No, lo coloco encima. Ahora, cuando quiero sacar un plato, obviamente lo más fácil es que yo lo saque de arriba. Por eso que la estructura que ustedes tenían que haberme dicho es la famosa estructura LIFO. El stack trabaja con una estructura de datos tipo LIFO. Okay. Last in, first out. El último, si quieren, plato que ingresó en la pila, en el stack, es el primero en salir. No es este de acá el que vamos a sacar. Este fue el primero que introducimos. Este fue el último. Porque ustedes van a estudiar en estructura de datos, habrán estudiado de una forma muy formal el stack. Bien, ahora, ¿cómo se implementa en un computador el stack? Todos los procesadores, ¿sí?, trabajan con un stack. El stack, señores, es importantísimo. Cada vez que ustedes llaman un procedimiento, una función, un subprograma, una subrutina, entra en función el stack. Porque ahí se va a guardar la dirección de retorno al programa principal. Todas las variables locales que ustedes definen en las funciones se almacenan en el stack. Entonces, es una estructura de datos fundamental. Para eso, hay varias formas de poder implementar un stack en un computador. Todos los procesadores hacen prácticamente lo mismo. Toman un área de la memoria principal, la memoria RAM. Sabemos que en dicha memoria hay diferentes áreas. Por ejemplo, hay el segmento .data, esa área donde están las variables globales, el segmento .bss, otra área donde están las variables no inicializadas, otra área donde están las instrucciones. Y ahora hay otra área de memoria principal donde se implementa el stack. Y para eso el procesador tiene un registro muy especial, que es el stack pointer, register stack pointer. ¿Sí? Ok, si lo vemos en la práctica, ahí está, señores. Stack pointer. Y ahorita tiene este valor. Este valor es una dirección de memoria. ¿Y qué es esa dirección de memoria? ¿Qué es esa dirección de memoria? Lo vemos acá. La función de este registro es apuntar, porque es una dirección, un pointer, un puntero. Apunta a memoria, por ejemplo, en este ejemplo, a esta dirección. ¿Y qué hay acá? Apunta al tope del stack. ¿Recuerdan el top, no? Top. Apunta al último elemento que hemos ingresado en el stack. ¿De acuerdo? Ok, ahora, ¿cómo trabaja la operación de push? Por ejemplo, tomo una foto y before mi stack está en la siguiente condición. El último elemento introducido está en la dirección 1000 y es donde apunta el stack point.
Ahora yo introduzco en el stack un nuevo elemento, un nuevo dato. Entonces, esto es igual que si yo diría voy a apilar un nuevo plato, este es el plato que había, ahora apilo un nuevo plato. Entonces, el stack pointer se va a actualizar y me va a decir, mire, el tope de la pila ya no está acá, sino ya está acá porque usted me ha introducido, ¿sí?, un nuevo dato. Ahora, el tope de la pila, el top, está en esta dirección. Ahora, una cosa súper importante. ¿Cómo crece el stack? Bueno, hay dos posibilidades igualmente válidas. Que mi stack crezca hacia direcciones mayores de memoria o mi stack crezca hacia direcciones menores de memoria. En el Intel, averigüen también en su arquitectura ARM de sus celulares si el stack cómo crece. En el Intel, el stack crece hacia direcciones menores de memoria. Acá se ve muy claramente. Estaba en la 1000 y se va hacia direcciones menores. 1000 menos 8 es esto. Menos 8, si hago un push de un nuevo dato, esta sería su nueva dirección. Como ven, va hacia direcciones menores y no hacia direcciones mayores, no hacia 1008. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué dice acá? Por ejemplo, vamos a empujar un dato de 64 bits, decrementa el stack pointer por 8 bytes, obviamente, y copia el valor donde apunta, obviamente, el puntero stack pointer. ¿Qué pasa si yo voy introduciendo, hago otro push? Este era originalmente, así estaba en mi stack, ¿se acuerda? Introducimos este nuevo valor encima de este otro, ahorita ¿dónde está el tope? En esta dirección. Okay. Y acá es lo que decíamos, ¿no? El stack crece downward, o sea, hacia direcciones menores, hacia abajo. El área debajo del RCP, esta área de acá, siempre está disponible. Obviamente el stack no tiene una dimensión infinita, ¿no? Obviamente estamos trabajando con la memoria principal. ¿Qué hace la operación POP? Bueno, la operación POP hace exactamente lo contrario. Cuando queramos recuperar, ¿no?, digamos, un plato, ¿qué hacemos? Ahorita nuestro stack está en esta condición, ¿se acuerdan? Ya habíamos introducido este último dato. Si yo hago un pop, lo que hace el pop va a recuperar el último dato, por eso es un LIFO que hemos introducido, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, después del pop, ¿cómo queda mi nuevo stack? Bueno, como le hemos sacado este dato ya no existe, entre comillas, en el stack. Significa que el stack pointer se me tiene que actualizar diciéndome ahora el tope de la pila está acá. Ya no está acá porque usted me ha sacado este dato. Este plato ya no hay en la pila. Bien, estas dos operaciones
se implementan mediante las instrucciones que se llaman igualmente push. ¿Qué podemos empujar en la pila? Podemos empujar el contenido de un registro o de una variable de memoria de 64 bits o de 16. Ojo que no puedo hacer un push de 32 ni de 8, ¿no? Solo de 16 o 60. O también puedo hacer un push de un dato inmediato, que puede ser del tamaño de un byte, de 16 o de 32. El pop puedo recuperar de la pila, lo que está en el tope, por supuesto, y copiarlo a un registro de 16 o una variable de memoria de 16 o de 60. Bien, terminamos viendo, para que esté claro, veamos este programa. Voy a copiar en el registro RAX un valor cualquiera, en modo inmediato. Este de acá, por ejemplo. Okay. ¿Y cómo sería un push? En este caso voy a hacer voy a hacer un push del contenido de un registro de 64 bits. Ok, lo más fácil. Bien, entonces muy fácil. Push y el nombre del registro. Así de fácil. ¿Qué haría esta instrucción? Que ahorita la vamos a ver. Toma este valor y lo va a introducir en la pila. ¿Ok? Después vamos a recuperar ese valor que hemos ingresado en la pila mediante un pop y lo vamos a copiar en el registro RB. Estaríamos en este caso de acá. Un pop a un registro de 64. A ver, veámoslo funcionar entonces. Ok, ahora veamos la realidad, señores. La realidad es la siguiente. El stack es tan importante que acá, esta área de acá, ¿sí? Es el área de la memoria principal donde está funcionando el stack. Esta área es un área de memoria principal, igual que esta área de acá, que también está en la memoria RAM principal, igual que esta área de acá, que también está en la memoria principal. Pero son áreas diferentes, lo podemos ver en el mapeo. El punto text, sabemos dónde empieza, en qué área de memoria empieza y cuánto byte ocupa. El punto data, ¿se acuerdan? 40, 30, 10, por ejemplo. El punto BSS, en la 40, 70, 30 generalmente. Ahora hay otra área de memoria, que no es esta de acá, obviamente, donde trabaja el stack. Y acá lo tienen. Cuando yo cargué el programa, ahorita cargamos el programa, el stack pointer, ahí está, señor, el stack pointer. El sistema operativo Windows me dice que ahorita el tope del stack está en esta dirección.
no usen nunca este registro como registro de propósito general. ¿Ya? Es un registro muy específico porque si no se les va a colgar el programa, porque vamos a ver el por qué más adelante. Entonces Windows ya se ocupó, no cambien este valor. Y como ven, ¿dónde está apuntando? Acá. 22 FF58, 22. Este es el último dato introducido en la pila que lo ha introducido el sistema operativo y por ahora no nos interesa. Ahorita el tope de la pila está acá. Vamos al comienzo del programa. Okay. Bien, en mi caso las instrucciones de push y pop las coloca en celeste, en azul, para que sea más visible donde hay un push y un pop. Ejecutamos el programa. Bueno, primero cargaremos. Ok. Ahora digo push. ¿Qué voy a introducir en la pila? El valor del registro RAX. Si yo hablo del registro RAX, bueno, es el registro, todo este registro. Fíjense bien lo que pasa. Le voy a dar F7. Fíjense bien lo que pasa en el stack. F7. Han visto que ingresó un nuevo dato en la pila que antes no había. Y acá se ve clarísimamente que el stack va hacia direcciones menores de memoria. 58, 50. Si el stack creciera hacia direcciones mayores, no iríamos hacia la dirección 60 y así sucesivamente. Y no sé si se han fijado, automáticamente el stack pointer se actualiza, diciendo ahorita su tope de la pila ya no está en la 58, sino está en la 50. ¿Okay? Así trabaja entonces la operación push mediante la instrucción push también. ¿Qué hace el pop? El pop va a la pila. ¿Y dónde sabe dónde está el tope de la pila? Para eso está ese registro. El contenido de ese registro, su función es siempre de apuntar al. Entonces viene acá, a esta dirección. Este es el último valor introducido en la pila, que lo hemos hecho nosotros mediante el push. Esto lo va a extraer, sacar de la pila y lo va a copiar ¿dónde? Al registro RB, que ahorita está en 0. Lo ejecutamos. Ahí está. Pero el stack se ha modificado. Ya no está este valor, porque ya lo sacamos, digamos, ya no está ese plato porque lo sacamos. Okay. Y nuevamente la pila ahorita me dice, la pila vuelve a estar donde habíamos empezado, ¿no? En la 22 FF58. Entonces, muy importante en computación el stack. En este debugger y en la mayoría siempre está a mano ver cómo trabaja el stack. Bien. ¿Alguna pregunta?
Entonces, vamos viendo el stack de las dos instrucciones, push y pop. Okay. Bueno, si tienen alguna pregunta o duda, señores, repito, la situación no está todavía muy normal que digamos. Algunos dicen que ese comunicado es falso, otros dicen que es verdadero. Al final no sé cuál es la realidad. Nos estaremos comunicando como siempre por WhatsApp. Si es que hay alguna novedad, ustedes también sigan las noticias. Okay. Bien, si todo sigue así, tendríamos que vernos el día viernes. Okay. Posiblemente si se normaliza y el viernes tendremos clase el día jueves, el día lunes de la próxima semana, ¿sí? Tomaríamos un práctico de programación. Todavía no voy a poner la fecha del parcial porque hasta que no se esté claro, no se normalice esto plenamente. Bueno, si no hay preguntas o dudas, finalizo. ¿Alguna pregunta? Ok, señores, gracias. Entonces nos vemos, si no hay novedad, el día viernes. Hasta luego a todos. Voy a finalizar. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.